Muy bienvenidos a su canal Crecimiento Espiritual. Si usted está viendo este canal no es por casualidad, es porque así Dios lo ha permitido. Alabado sea el Señor por esta nueva oportunidad que nos ha dado. Hoy vamos a tratar un tema que primordialmente tenemos que pensar en la fe antes de abordarlo. Miren, esa fe que a veces nos falla, pero pidámosles a Dios porque Él es el único que nos puede dar esa fe. Recuerden lo que dice Él en su palabra, que fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Recuerdo en este momento un versículo que está, o un pasaje, o una historia que está descrita en el libro de Marcos, es decir, en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 9, donde Él narra que Dios saca un espíritu de un mudo y Él le pregunta, es más, le afirma al padre del mudo, de este muchacho, que si cree. Es más, Él le dice que si para el que cree todo le es posible. Entonces el hombre clamó diciendo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Entonces es bueno que nosotros siempre recordemos que cuando vayamos a leer la palabra de Dios tenemos que pedirle a Dios fe y discernimiento para poder entender lo que Él nos quiere decir por medio de la misma. Y vamos a tratar hoy el tema referente al amor. Ese amor que Dios nos ha dado y como les dije, para el cual entenderlo y saber de qué se trata hay que tener fe. Así que Dios, ayúdanos en nuestra incredulidad a cada momento por la gran cantidad de pactos que está en tu palabra y a veces nosotros, porque nos dejamos agobiar por las circunstancias, dudamos de tu palabra, Señor. Yo lo reconozco delante de ti, Señor, que a veces me invade la duda porque en esta carne siempre va a haber un temor porque nosotros, en vez de mirar a Cristo, nos fijamos en las circunstancias, en las personas, en las pertenencias y cometemos ese grave error. Recuerde que Cristo dice que lo amemos a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras buenas intenciones para con Dios, porque Él nos ha amado. Vamos a la palabra con la anuencia del Hijo, o del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la carta a los Romanos, en su capítulo 5, versículo 8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él en los versículos anteriores, en el 6 y en el 7, hace una aclaratoria de que puede ser que alguien muera por algún justo, pero morir por alguien injusto, por alguien impío, por alguien pecador, eso sí que es bastante difícil de conseguir o de hacer. Pero Dios, fíjense, siendo nosotros, estando corrompidos, estando muertos en nuestros pecados, Él murió por cada uno de nosotros porque Él nos ama. Y de acuerdo a la palabra, fíjense en Efesios capítulo 1, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Pueden darse cuenta, por medio de su palabra, de la palabra de Dios, que Dios nos predestinó, nos escogió, fíjense, nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, que estábamos dentro de los planes de Dios, antes de Él crear la misma tierra. Y para apoyarnos, vamos a lo que dice Dios por medio del el profeta Jeremías en su capítulo 1, versículo 5, cuando le dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí, bueno, no hay duda entonces de que Dios nos escoge y nos da a cada uno un propósito. En este caso, a Jeremías le dio el propósito de ser profeta. Y a cada uno de nosotros, Dios nos seleccionó y nos formó con la intención de que hiciéramos algo aquí en la tierra. No para
agradecerle a Dios, sino para ser correspondiente con lo que Él hizo, porque Él nos hizo para algo, para que nosotros tuviéramos aquí fruto y lleváramos fruto. Y recuerden que esos frutos vienen acompañados por aquello que dijimos en el libro de los Gálatas, el fruto del Espíritu, que son 9 elementos, y lo hemos estudiado en videos anteriores. Fíjense que hablando de la predestinación, el mismo Evangelio, en la carta que el apóstol Pablo dirige a los Efesios, en el mismo capítulo 1, en el versículo que sigue a continuación, en el 5, dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero esto no es así, que por la pura voluntad de Dios. Recuerden lo que dice él en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 1, versículo 12, que somos hechos hijos de Dios, o tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios, aquellos que lo recibimos y los que creemos en Él. Y para ahondar más, para adornar más esto, para darle más relevancia, vamos a la primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 1, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Qué bueno es ser llamados hijos de Dios, y a la vez es sentirse hijo de Dios, amado por Dios. El único requisito que Él quiere o exige para ser hijo y para darnos su amor es que creamos en Él. Recuerde que es por fe que somos salvos, no por nuestras obras, porque si fuese así nosotros nos podríamos gloriar. Y fíjense cómo Él refleja el amor en Isaías, en su capítulo 49, versículo 15, que dice: ¿acaso la mujer de lo que dio a luz se olvidará para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Mejor dicho, que si la mujer se va a olvidar de ese hijo que tuvo en su matriz o en su ser, dentro de su seno, dentro de su ser, por 9 meses, y además lo estuvo criando por un tiempo. Fíjense lo que dice más adelante Dios, en ese mismo versículo: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. De verdad que existe todo aquí en la tierra con respecto a los seres humanos. Es muy difícil nosotros pensar que una madre pueda abandonar a su hijo. No sabemos la situación, pero Dios dice aquí que Él nunca se olvidará de nosotros. Por eso les digo que lo importante es tener fe para creer en su palabra. En el Salmo 27, 10, o mejor dicho, en el libro de los Salmos, el rey David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Por eso es que no sabemos nosotros a veces, porque hay padres que le han dado la espalda a sus hijos. A veces es por la misma fe que nosotros profesamos, que nuestra familia no nos quiere. Pero es importante creer en que Dios nos está diciendo que Él nos va a recoger, que Él nos va a dar ese amor que nosotros no nos merecemos, que nos los hemos ganado solamente con creer. Y fíjense que estas cosas, él las dice, pero hay que aclarar algo. La gente piensa que el amor de Dios es un amor que es sin nada a cambio. Miren, Dios sí ama, y ama a todos los que creen en Él. Pero hay una noticia aquí. Fíjense lo que dice en el mismo libro de los Salmos, en su capítulo 36, versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Bueno, aquí podemos ver que Dios le da amparo a todo el que lo busca a Él. Recuerden lo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, aquí está un mensaje para los que creen que Dios es su pastor, que Dios lo cubre con sus alas. En Deuteronomio 32, 11 dice:
Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Fíjense ese amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que Él nos trata como las águilas tratan a sus polluelos, con ese cuidado, con ese esmero, enseñándolos a volar. Y en caso tal de que ellos no puedan volar, cómo los recoge en sus alas, para que ellos no se estrellen contra los riscos o contra el pavimento. Pero les decía que el Señor nos da su amor, pero hay una noticia para todas esas personas que creen que al entender que Dios los ama, empiezan a apartarse. Ojo con eso. En el libro de los Salmos, en su capítulo 34, versículo 16, dice: la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Así que mucho cuidado, porque el Señor no quiere que nosotros nos apartemos de Él después que hemos creído en Él, porque va a apartar de nosotros sus ojos, y además viene la ira de Él contra el que ose apartarse. En la primera carta de Pedro, en su capítulo 3, versículo 12, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Alabado sea el Señor por su palabra. Entonces, dejemos claro que el Señor sí nos ama. El único requisito para amarnos y mantener ese amor hacia nosotros es que creamos en Él, que no menguemos en nuestra fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, como dice allá en Hebreos 11:6. Y además de eso, recuerden que la fe nos lleva a caminar en santidad, algo que es imprescindible también para agradar a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Esperamos que lo que aquí se diga los ayude en su crecimiento espiritual, y no queda más que desearles que la gracia y la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén.